El Talón de Hierro. Hoy comenzamos este nuevo podcast sobre cultura y marxismo, El Talón de Hierro. Como cuenta Jack London en el inicio de esta novela, los hechos y magnitudes de los sucesos sobre los que vamos a hablar probablemente se encuentren velados a nuestros sentidos. Estamos demasiado cerca o quizás sumidos en estos eventos. Por eso, capítulo tras capítulo, vamos a nutrirnos con vos de la perspectiva y los aportes que nos van a hacer distintos protagonistas de la reflexión contemporánea. Hoy vamos a hablar de un filósofo enigmático, Walter Benjamin, que atravesó el siglo XX entre guerras y revoluciones, ciudades y sombras, teología y marxismo. Y para hacerlo tenemos una invitada de lujo, Claudia Yarza. Bienvenida, Claudia, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Claudia es licenciada en Filosofía y magíster en Ciencias Sociales y se ha desempeñado por años en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo, abordando cátedras y diversos artículos y publicaciones referidos a la problemática filosófica contemporánea. Bueno, Claudia, ¿podrías contarnos un poco cómo llegaste a la filosofía, autores tan complejos como Hegel, Marx, Nietzsche o el propio Benjamin? Bueno, sí, la verdad que no sabría bien cuál es la explicación de eso, ¿no? Porque siempre me ha llamado la atención la filosofía como ejercicio del presente. No, no podría haberme desempeñado a lo mejor como profesora de filosofía antigua o medieval, y sí, he tenido que ejercerlo como docente. Siempre lo estaba trayendo igual desde el presente. Entonces, para mí los contemporáneos eran como el gancho por el cual yo entré en la Facultad de Filosofía. Tampoco me parecía importante ni que me iba a poder desempeñar dentro de la filosofía. Yo empecé estudiando inglés, quería ser profesora de inglés o traductora, me parecía que ese era el único futuro que yo podía llegar a tener. Y como marginalmente cursando filosofía, pero como porque me interesaba a mí, en realidad, el pensamiento. Y terminé, bueno, teniendo una carrera de profesora de filosofía. Y los contemporáneos han sido siempre mi tentación, digamos, hasta el día de hoy. ¿Qué te tentaba? ¿La discusión, el debate con los contemporáneos? ¿Te acordás de algunos debates de esa época? Bueno, yo entré en la dictadura en la facultad, así que cualquier cosa que circulaba por ahí era fundamental para entender lo que nos estaba pasando. Por supuesto, era la actividad política, las agrupaciones. Bueno, entré en la dictadura, pero entré en un momento en que se empieza a resquebrajar un poco el orden de la dictadura en el 82 con la guerra de Malvinas. Se empiezan a hacer asambleas estudiantiles que estaban prohibidas, pero bueno, se buscaba sortear esa prohibición. Y me parecía alucinante que había gente que ya tenía como un cuadro de situación que era muy ajeno al que traíamos los que veníamos saliendo del secundario. Pero sin embargo la vida social es porosa, o sea que de alguna manera todo te sonaba, simplemente que no tenías cómo articularlo, digamos, y eso me lo daba un poco empezar a tener conceptos, y la filosofía son conceptos. Entonces, eso más la militancia política, también el hecho de que en esos años se incorpora a la provincia Arturo Roig, y entonces se empieza a nuclear gente que ya estaba recibida con a nosotros que nos invitaban como estudiantes en una especie de taller de filosofía que duró muchísimos años, y fue como la gran articulación, digamos, para mí en mi cabeza, y creo que para todos los que lo compartimos en ese momento, porque Roig nos abrió una bibliografía, una posibilidad de leer la realidad. Lo primero que nos hizo leer fue
materiales sobre filosofía del lenguaje, ¿no? O sea, me acuerdo que nos hizo leer a Saussure de entrada, todo lo del giro lingüístico para poder entrarle a la filosofía francesa contemporánea, para hablar él de su teoría del texto y su teoría del discurso, para tener herramientas para interpretar el discurso político. Digamos, era como realmente interesante y no había otra manera de verlo. A mí me ha pasado con el tiempo que yo me encuentro con estudiantes de filosofía y lo que siento como una distancia muy grande con esos estudiantes que éramos nosotros. Me encuentro con muchos estudiantes de filosofía que ven a la filosofía como una especie de museo del pensamiento. Y entonces se interesan por los conceptos filosóficos como una cosa curiosa, ¿no? Como si coleccionaran curiosidades, como ocurrencias. Qué ocurrente esto, qué ocurrente lo otro, pero no como necesarios. O sea, los conceptos, verlos como necesarios es que brotan de la realidad, no brotan de una cabeza. Y esa sensación me ha mantenido un poco alejada, a lo mejor, de la manera en la que se enseña filosofía últimamente. Y por eso te decía que para mí la filosofía contemporánea es lo único que se puede hacer. No se me ocurre que otra cosa se pueda hacer. ¿Y cómo verías a un autor como Walter Benjamin dentro de esto, ¿no? En general pareciera ser un autor que muchas veces es visitado por sus ocurrencias relacionadas a la crítica del arte. Últimamente han habido publicaciones que no dejan de ser interesantes, es verdad, pero quizás se ha debatido o se enseña mucho menos justamente los vínculos que tuvo él con la realidad de su tiempo, de su época, y de alguna forma a qué respondían esos distintos conceptos. ¿Vos podrías contarnos un poco quién fue Walter Benjamin y cómo se puede abordar su obra desde tu punto de vista? Es cierto que en el caso de Benjamin es muy importante reponerle contexto a Benjamin, porque si vos querés entenderlo solamente leyéndolo, te va a faltar el corpus. ¿Dónde está la obra, el sistema filosófico? No está en ningún lugar. Es un escritor que nace a fines del siglo XIX y muere en 1940 suicidándose, perseguido por la Gestapo alemana en la frontera de los Pirineos, del lado español, francés, por ahí, tratando de salir del continente europeo. Él llega al marxismo tarde, como a los 20 y pico de años. Antes de eso era un joven, se había formado un poco en la crítica literaria y la filosofía. Para Benjamin no está claro la frontera entre literatura y filosofía, entonces por eso vos decías que hay como un consumo un poco estetizante, a lo mejor de sus conceptos, de sus textos, y da para eso, porque también tuvo que sobrevivir un poco a fuerza de escribir sobre literatura, y él se veía a sí mismo por momentos como un gran crítico literario, pero no le daba la vida. O sea, él desde muy temprano tuvo que andar como recorriendo lugares para poder sobrevivir. Se hace corresponsal de revistas, escribe para el Instituto de Investigación Social de Frankfurt, que es la que se convierte después en, como nos la enseñan a nosotros, como Escuela de Frankfurt, que ya habían armado un instituto en asociación con la Universidad de Frankfurt, pero con, digamos, dinero que era proveniente de una serie de mecenas que querían que se formara como un núcleo de teoría crítica de la sociedad o teoría marxista, y que logran hacer ese convenio con la Universidad de Frankfurt. Pero a Benjamin no se beneficia de todo eso, él cobra de vez en cuando cada vez que manda algo y lo ayudan. Todas esas eran ayudas importantes,
pero ya después del año 33, bueno, el instituto ha sido ocupado por los nazis, y de ahí hasta el 39, 40, en que él se suicida, él anduvo andando por distintos lugares y bueno, escribiendo. Y tiene una escritura fragmentaria, entonces yo te digo, hay que reponerle cosas. Por ejemplo, hay que reponerle su origen judío y el hecho de que tenía como un entrenamiento, como un hábito, digamos, dentro de las tradiciones del misticismo judío, que él lo había cultivado también como un acto de rebeldía contra la tendencia a la asimilación de la clase burguesa alemana, o de los judíos burgueses alemanes, que era como que dejaban esas claves un poco explosivas, un poco mesiánicas, de lado para estar más integrados. En cambio, su generación había como sacado de ese arsenal crítico la cábala, la mística. A él le gustaban mucho los románticos. También en esa época él era contemporáneo de los surrealistas, que eran como también una cuestión muy efervescente desde el punto de vista de la estética, del tipo de escritura, y también de las ideas, ¿no? O sea, en el surrealismo también aparecía con su impronta de alguna manera la lucha de clases. Entonces, tanto del lado de la tradición de la mística judía como del lado de esta cultura urbana nueva de los poetas, Benjamin tenía herramientas como para insertarse y como para estar interesado en participar de esa lectura del presente. O sea, era una persona muy interesado en ser un contemporáneo de sus contemporáneos. Y sin embargo, tenía como sus propios modos de insertarse en eso, ¿no? Coleccionaba libros, coleccionaba experiencias, las quería retratar y tiraba en medio de esas experiencias algunos conceptos. Y eso sí configura para los que estudiamos filosofía una posibilidad de encontrar un rigor que a veces te queda como algo ajeno, que tenés que seguir leyendo, tenés que seguir profundizando, porque entonces podés decir, ay, bueno, escribía cualquier cosa. Sí, escribía cualquier cosa, pero si vos sos lo suficientemente estricto en el estudio, vas a lograr reconstruir que eso estuvo siempre claro en su cabeza. Lo que pasa es que se peleaba con las formas de trabajarlo. Para empezar, porque no tenía una beca para estar sentado todo el día escribiendo. A él le niegan su habilitación doctoral en la universidad, entonces él no pudo ser docente en un lugar y dedicarse. Y porque también la realidad de Alemania de esa época fue muy convulsionada, digamos. Entonces, bueno, todo eso hace que uno tenga que reponer todo ese contexto que te falta. Bueno, ahí has contado varias cosas muy importantes que un poco explican la relación que tuvo con otros filósofos de estas escuelas que mencionabas, ¿no? Como el caso de Adorno o su amistad con Gershom Scholem. Ahora, ¿cómo llega de alguna forma? Vos mencionaste que él llegaba tarde al marxismo, ¿no? Con una edad ya más avanzada. ¿Cómo es su acercamiento hacia la izquierda marxista? Sí, no lo tengo tan estudiado. Sé que él en algún momento se separa de su familia y termina viajando a Rusia, acompañando a una militante comunista que es Asia Lasis, y a ella de hecho le dedica algunos de sus libros. También tengo claro que para la época del 20 y pico ya había llegado al Instituto de Investigaciones Sociales de Frankfurt un poco el legado de la biblioteca de Marx. Por ejemplo, los manuscritos no eran conocidos, eso había estado en Rusia, y un poco lo empiezan a compartir recién y a empezar a compartirlo como archivo. El proyecto Mega, ¿no? De las obras que empiezan a publicar. Claro, me parece que es posterior, pero bueno, por lo menos ahí ellos ya empiezan a tener formación, digamos, o a circular este tipo de
de discusiones, porque además el Instituto de Investigaciones Sociales se había formado en torno a los historiadores de la clase obrera alemana, o sea que tenían un acervo, digamos, un acervo de conocimientos de las luchas y de las formaciones políticas, sobre todo de la izquierda. Y bueno, él en algún momento se acerca, ¿no? También era amigo de Brecht, que también era comunista. Scholem no, Scholem era un teólogo judío, pero dentro de la teología también era una persona relativamente atenta a los sucesos políticos, y entonces había una necesidad de hacer lecturas de la realidad, digamos. Él llega al marxismo de esa manera. Vos hoy, volviendo al presente y un poco lo que conversamos al inicio, ¿crees que hay un intento en determinados ámbitos académicos, culturales o por qué no políticos, ¿no?, en donde muchas veces se cita a Benjamin, pero es a la vez neutralizado teóricamente sus aspectos más subversivos, digamos, lo que tiene que ver con el comunismo, lo que tiene que ver con el mesianismo? ¿Cómo abordás vos las actuales recepciones que tiene Benjamin? Bueno, es importante ahí decir que nosotros los latinoamericanos tenemos un mérito, digamos, con respecto a la recepción de Benjamin, porque es más interesante las lecturas y los cruces, digamos, que se hacen con Benjamin en América Latina que la supervivencia que tuvo dentro del continente europeo. Te lo dice gente, qué sé yo, que se ha formado, por ejemplo, en Alemania. Las lecturas en general son muy estetizantes, las que se hacen de Benjamin. ¿Eso qué quiere decir? Que se le resta su capacidad de articulación con la mirada política al presente, y también con la necesidad de posicionamiento. O sea, estaba al servicio de algo, estaba al servicio de un punto de vista que para Benjamin era inequívoco, era el punto de vista de los vencidos de la historia. No era por una cuestión del juego de las formas, sino que era importante encontrar la forma adecuada para poder decir un mensaje de lucha de clases, que es algo totalmente distinto que quedarse en el disfrute, digamos, o en el cultivo de la mera forma. Y un poco lo que se ha ido transmitiendo, se empezó a transmitir en ciertas recepciones de la filosofía de Benjamin y de su tipo de crítica, ¿no?, es como una especie de regodeo del fragmento. Bueno, esta cuestión de lo fragmentario, de pasar el cepillo al contrapelo para que salgan los restos, para ver las huellas, tenía un sentido político, que era el de la articulación, no era quedarse en el mero hecho de la huella. Tampoco una articulación en el sentido teleológico lineal de un proyecto, pero sí un punto de vista crítico, que era el que articula, me parece, todas las lecturas que él está haciendo, tanto de los libros sobre los juguetes infantiles como de los textos de filosofía de la historia, o sobre la novela, o sobre la lengua de los periodistas, digamos. O sea, él escribe sobre distintos temas, pero tiene un propósito y un punto de vista. Vos en el presente, ¿cómo conceptualizarías un poco las interpretaciones generales de lo que ocurre en términos filosóficos? En algunos artículos hablaste de una época del nihilismo del capital, ¿no? ¿A qué te referías en su momento con eso? ¿Y qué aspectos de aquellas definiciones ves en el presente? Para volver a Benjamin un poco, yo te diría, viste que hay una canción que es El tiempo no para. No sé, creo que era de una banda brasilera que se llamaba Os Paralamas, y que después se cantó en Argentina por la Versuit. Y entonces ahí dice: veo un museo de grandes novedades y el tiempo no para. Tengo la cabeza llena de ratas, te comiste la mague, viste, no sé. Veo el futuro repetir el pasado. Veo al futuro repetir el pasado. O sea, un poco Benjamin nos ayuda hasta el día de hoy a entender que tenemos frente a nosotros un problema.
un problema que él lo ve incluso como catástrofe, ¿no? O sea, él usa esa figura que es un poco mítica, ¿no? De la catástrofe, del peligro, del abismo al que se asoma la humanidad, y que él lo veía para sus contemporáneos. Pero en lugar de nosotros hacer una lectura de, claro, porque estaban los fascistas, porque estaban los nazis, digamos, lo que él está diciendo es que es mucho más profunda esa categoría de catástrofe, porque el problema no lo ve por la problemática de la política alemana o de la política europea, sino que la ve porque sus contemporáneos, sobre todo sus hermanos, ¿no? Que serían como nosotros los vencidos, no nos reconocemos a nosotros mismos como vencidos, sino que nos vemos como formando parte de la ola del progreso. Un problema de empatía, ¿no? Sí, sentir empatía con los vencedores, porque si nos reconocemos en la cultura, por ejemplo, y no vemos que la cultura es como el botín atado al carro de los vencedores, dice él, entonces no vemos toda la muerte que encierra cada monumento de cultura. O sea, cada monumento de cultura es un monumento de barbarie para Benjamin. Y tiene encerrada una semilla que es esa huella de todo lo que hizo falta para que eso terminara siendo el botín de los vencedores. Eso relumbra, eso está ahí, eso permanece. Y es como una especie de cita secreta, dice Benjamin. Es como... Él dice en una de las tesis de filosofía de la historia, dice, hemos sido esperados en esta tierra. Tiene ese tipo de lenguaje, ¿viste? Así como medio poético, pero que le permite la abreviatura, digamos, pues lo dice en 5 frases y después vos arreglatelás, digamos, ¿no? Hemos sido esperados en la tierra, o tenemos una cita secreta con el pasado. ¿Qué quiere decir? Que puede suceder que no la veas a esa cita. Y entonces te va a pasar esto de la canción de tengo un museo de grandes novedades y el tiempo no para. O sea, me voy entreteniendo. Ese es el nihilismo también. Es una especie de fetichismo de algo cósico. O sea, si oponemos la palabra humano y la palabra cosa, lo cósico se va chupando todo lo humano, ¿no? Y avanza. Y avanza y nos ha colonizado también en nuestras percepciones. Entonces creemos estar nadando a favor de la corriente porque hacemos determinadas cosas o porque usamos determinado vocabulario. Pero mientras tanto tenés el cerebro lleno de ratas, como dice la canción, ¿no? O sea, ocupado y colonizado totalmente. Y entonces él veía que si se perdía esa cosa explosiva que tenía un poco el nervio revolucionario y que él lo retoma en categorías un poco teológicas, porque habla del Mesías, habla de la irrupción del pasado, de que los muertos no estarán a salvo aunque hayan muerto, ¿no? ¿Viste? Esas expresiones, la cuestión de la redención, que él toma esa categoría que es bien teológica. Bueno, si no reparamos un poco en esa otra gramática que es la única que nos puede rescatar de este entretenimiento con el nihilismo del capital, digamos. O sea, esa es la lectura que creo que es totalmente vigente. Y tiene una parte que es como la más filosófica, digamos, porque vos hasta ahí podés decir, bueno, es un ensayismo copado, digamos, un ensayismo lleno de lenguaje político, filosófico, literario, poético, pero tiene un ingrediente que es lo que le da rigor, que es esto que yo te decía, como cuando estudiás en algún momento muestra su solidez, esa cabeza filosófica, que es que él se mete un poco en la forma en la que está armado, qué es lo que sostiene todo eso. Él se mete con el concepto de tiempo. O sea, el problema es lo que no vemos, es lo que no podemos decir, que es el tiempo. El sostén, digamos, de semejante ideología que hace ver cómo una historia universal donde cada uno de los sucesos del pasado está encaminado a convalidar este presente y no ver que este presente
es inestable, es poroso, podría no ser. El que endurece este presente y lo hace inmodificable como tal, es el que lo convierte en una serie de sucesos que están linealmente sostenidos en una idea del tiempo. El tiempo lineal, cronológico, 1 más 1 más 1 más 1 más 1 más 1, eso es el tiempo lineal, digamos, y es un sostén como gramatical, ¿no? O sea, nosotros no vemos que el tiempo también tiene canales, son acontecimientos, son momentos del calendario, son momentos en los que el tiempo se detiene. No sé, yo hace poco alguien me decía, no queremos hablar más de la pandemia. Y sin embargo, si hay algo que tenemos que pensar es que fue un momento de detención del tiempo, fue un momento de interrupción de los ritmos del trabajo, un cierto detención también del consumo, de albergar una pregunta, una sospecha sobre qué era la vida, qué era la muerte, qué era la vida cotidiana, qué son las instituciones. Esas cosas hay momentos en los que el tiempo tiene canales, tiene interrupciones. Y si en cambio el tiempo que vuelve después de la pandemia se ha vuelto tan envenenado, es porque se ha vuelto inexorable. O sea, se ha vuelto más matemático, más acelerado, más ocupado, más matemático en el sentido de esa aritmética que no tiene detención alguna. O sea, después de la pandemia no hay con qué detenerla. Incluso la maquinaria de la acumulación capitalista se ha publicado hace 2 años. No he visto si se ha vuelto a renovar esa estadística, que el ritmo de la acumulación del capital en los 2 años de pandemia se aceleró como en las últimas 2 décadas anteriores. O sea, es como de un ritmo de aceleración que Benjamin no veía, porque él decía, vamos hacia la catástrofe, pero hay como un plus, hay como una radicalización, que es lo que yo percibo ahora, y en eso nos sirve Benjamin, porque nos sirve ver al tiempo como algo político. Hay un sustento político del tiempo, hay algo que es del orden de la lucha de clase que está en el tiempo. Me gustaría que volvamos enseguida Sí. específicamente a esto que estás contando de la aceleración del tiempo y dentro de eso todo el arsenal de conceptos que tiene Benjamin detrás de sus aportes, ¿no? Pero antes quería retomar un poco porque hablaste de la teología, hablaste del Mesías. Y de alguna forma en el presente están volviendo otras interpretaciones que dialogaron con eso, ¿no? A propósito de los gobiernos y las tendencias autoritarias, la emergencia de las extremas derechas, se ha retornado un poco el debate de autores como Carl Schmitt, que tienen una de sus obras más conocidas, ¿no? Es justamente la teología política. Y que vos has escrito sobre eso, eso es muy interesante, has tratado de bucear, de indagar qué puntos tenían en común, ¿no? Cómo impactó dentro del propio Benjamin esta obra de Carl Schmitt, pero también qué puntos de divergencia muy claros había ya en su pensamiento y en su forma de procesarlo, que me parece que es interesante porque después uno ve la vida de ambos y terminó un poco en los extremos. Recién contabas cómo murió Benjamin y Carl Schmitt termina pasando un poco a la historia, ¿no? Como uno de los grandes teóricos del Reich. Benjamin, judío, marxista. Claro. Carl Schmitt, católico, nazi. Jurista del Estado nazi. O sea, después del 33, Carl Schmitt se convierte en un jurista del Estado nazi. Sin embargo, habían tenido, digamos, algún tipo de... no fue una relación directa, pero sí se habían leído mutuamente. Y a Benjamin de joven le había parecido, le escribe, creo que una carta, incluso están todos los filósofos contemporáneos viendo, bueno, hasta dónde hubo o no realmente una relación. Yo creo que lo interesante de esto es que Benjamin no tiene mucho lenguaje de cómo articular lo que él piensa. O sea, él está trabadísimo. Porque él dice, yo presumo que lo mío va a ser incomprendido. O sea,
la tengo clarísima, porque lo que tengo para decir ni siquiera a la izquierda la viene bien, porque la izquierda está esperando un poco observar los acontecimientos y ser como la avanzada de los acontecimientos. Y lo que él piensa es que la revolución, como mucho, va a ser un freno de emergencia de esa locomotora que está yendo hacia la catástrofe, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para decirlo? Realmente está con un problema, digamos, de cómo hablar con sus contemporáneos y a quién dirigirse. Y cómo es qué posibilidades tiene de usar otras categorías. Entonces, justo Carl Schmitt, ¿qué había hecho? En esa teología política había establecido un concepto que a Benjamin le había venido re bien, y a todos nos viene muy bien, que es el de que los conceptos políticos son conceptos secularizados, son conceptos teológicos seculares. Lo más fácil para que todo el mundo lo entienda es, por ejemplo, la categoría de milagro en religión es la revolución en política. O sea, claro, es como una especie de traducción secular de una cosa que tiene un origen en términos de relato mítico, ¿no? O sea, bueno, algo así como algo del orden de lo divino, de la intervención sobre lo humano, que es divina y que puede ser como la clave explicativa, eso sería teológico o mítico, y que la política se nutre de eso, pero lo seculariza. Y a Benjamin le parece fabuloso, pero por distintos motivos, ¿no? Porque para Benjamin el verdadero Mesías, en todo caso, es el pueblo, no es otro, no es una versión del Dios que interviene. Esa también es una forma de secularizar, pero no es importante el concepto de secularización para Benjamin, ¿no? Él no se detiene ante eso porque le parece un poco cándido, como una historia muy cortita. ¿Cuántos años tiene la historia secular? 300, 200. Es algo pequeño, pretencioso, ingenuo, digamos. Hay una gramática mucho más profunda y entonces hay una especie de posibilidad de pensar que ya la tenemos desde antes porque está en nuestra lengua, que son esas claves un poco teológico-míticas. Lo que él se anima es a jugar un poco con esos mitos, como abrirlos un poco y ver que hay un punto de vista de los oprimidos que también piensa en esos términos, porque si no, no habría novedad en la historia. Si no hubiesen esas otras miradas que siempre están ahí, surgiendo desde los vencidos, y uno apelando a esos caídos, es la forma en la que se puede revelar, no tenés otro punto de apoyo. Si te quisieras apoyar en un punto de apoyo de la fe en el progreso, por ejemplo, estarías pensando que vas a hacer, no sé, como una especie de sacrificio, como nos piden ahora, en nombre de las generaciones venideras, que es una cosa muy abstracta, como afecto, digamos, como sentimiento. ¿Por qué me voy a sacrificar por una cosa que es un objeto de cálculo, digamos, una calculadora de cuánto me voy a sacrificar, qué cosas tengo que perder, qué cosas voy a ganar, cuándo lo vamos a ganar, etcétera, ¿no? Es como un ejercicio de una de las capacidades de nuestra facultad de pensar muy chiquita. En cambio, hay otras partes de nuestra capacidad de pensar que es el resentimiento, la bronca, la ira, el deseo, el odio, digamos, por los caídos que ya tenemos y que acumulamos. Y que cuando recordamos todas nuestras derrotas, eso nos mueve muchísimo más y es como un resorte de la acción, mucho más poderoso que esta cosa de la calculadora del futuro, ¿no? Entonces, un poco con eso está jugando Benjamin. Está jugando a usar todas las herramientas de las que se puedan nutrir. Está usando el teatro barroco alemán, está usando estas cuestiones de la teología política que le viene re bien, de que se esté ventilando en esos otros términos. Está usando conceptos filosóficos y también está usando los surrealistas franceses. O sea, un poco para ir cerrando, Claudia, ¿cómo lo traerías al origen de lo que hablaste al principio, ¿no? De los debates contemporáneos? ¿Cómo pensás que
podemos hoy incorporar a un autor como Walter Benjamin, ya no solo como la advertencia o el aviso de una posible catástrofe inminente, la necesidad de un freno de emergencia, sino también con esto último que decías, ¿no? Como una chispa que nos recupere con el pasado y que lleve esa cita, ¿no? con los vencidos para una revolución, para un proceso en el que la clase obrera pueda realmente llevar adelante esa redención. ¿Crees que eso se puede volver a encender en la actualidad? Bueno, a mí me parece que lo más importante de todo es no verlo como un proyecto, ¿no es cierto? O sea, Benjamin, vos lees a Benjamin y no lo ves pesimista. Y tenía todo para ser pesimista, ¿me entendés? O sea, ya te digo, judío escapando de la Gestapo. No tenía nada. En algún momento tiene palabras un poco tristes sobre sí mismo. O sea, ando con mi biblioteca encima. Y sin embargo, es como que tiene una especie de fe antropológica. O más o menos, ¿no? Como esto no es el final. Quiero volver a arrancar esta parte. Sí. El asunto sería, ¿cómo pensás el presente? ¿No? El presente no es el resultado del pasado. El presente es el presente. En el sentido de no es resultado acumulativo, lineal, no es una evolución. No, es una serie de cosas que nunca podemos contabilizar. Ni siquiera lo vamos a tener nunca claro. Y los actores del presente tampoco pueden saber exactamente cuándo es su momento de intervenir. Simplemente la intervención es el reconocerse en el momento de peligro. Y en ese momento de peligro es cuando brota la clase, digamos, que combate. Con o sin conciencia de ello, o sea, la parte de la acumulación, de la formación, del cálculo de las fuerzas, todo eso es lo que a Benjamin le parece que es como una especie de chiquilinada, porque te desactiva, porque te hace pensar que nunca estás preparado lo suficiente, que nunca has hecho la acumulación de fuerza suficiente y finalmente te hace quedarte en la antesala de la historia, o sea, a la espera de que se dé el momento propicio. Él, cuando mete esta idea de lo mesiánico, lo que está diciendo es que es una interrupción del tiempo, es algo que puede suceder en cualquier momento, en cualquier puerta que se abra puede aparecer el Mesías, digamos, ¿no? Entonces es una intervención. Y a veces simplemente con que lo pensemos, no sé, cómo fue las luchas en Mendoza por la 77-22. Fue un momento de intervención y de detención de un proceso que era ineluctable. Acababa de ganar las elecciones el gobernador, fue lo primero que intentó hacer, tenía toda la legitimidad para hacerlo. Y no sé, desde el sur, ¿viste? Cuando yo me acuerdo que estuvimos mucho tiempo ahí tomando la puerta de la legislatura, no pasaba nada. Y salieron, ¿viste? No sé, San Carlos y bueno, qué sé yo, fueron avanzando. Era un delirio, eso no cabía en los cálculos. Sin embargo, tuvimos toda la Navidad, pasó la Navidad y tuvieron que derogar esa cosa que habían hecho para derogar la 77-22. Son momentos en los que aparece algo que en un horizonte de imposibilidades y se destraba por algún motivo. Eso es un poco lo que dice Benjamin, que no nos quedemos como a la espera de que sucedan los acontecimientos, sino porque eso es quedar preso de una política de la derrota, que es lo que viene triunfando hasta ahora. Claudia, muchísimas gracias. La verdad que ha sido apasionante esta conversación. Bueno. Queríamos hacerte un regalo del Instituto del Pensamiento Socialista. Es un libro de Santiago Rollerone, Tras las huellas del marxismo occidental. Es un pequeño presente de agradecimiento por haber compartido con nosotros esta entrevista para nosotros hermosa. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y a ustedes queremos pedirle que si les ha gustado este video le den like, que se suscriban al canal para apoyar estos primeros pasos que está dando hacia adelante el Talón de Hierro.